Bien, bueno, cuando quieras empezar a grabar, Ya ahí empecé. estamos. Perfecto, gracias. Bueno, en principio, la clase de hoy, de nuevo nos vamos a adelantar a lo que va a hacer Mariano, así que les voy a quemar algunas cosas que Mariano va a hacer la clase que viene. Más que nada Gran Schmidt, porque la demostración es hacer la cuenta, básicamente. O sea, vamos a hacer la cuentita de cómo se hace Gran Schmidt y van a ver después la vez que viene con Mariano que realmente funciona todo bien, pero ya van a tener todo hecho, digamos. En principio se va a partir en dos la clase, no tanto, pero la primera parte podríamos ponerle conjuntos ortonormales, proyecciones y Gran Schmidt. Bueno, y les recuerdo de la vez pasada, esto ya con Feli hablamos un poco la otra vez, él hizo algunas cuentas al respecto. Tomemos B, un espacio vectorial con producto interno. Voy a abreviar durante toda la clase de hoy espacio vectorial con producto interno de esta manera. Y teníamos un conjunto adentro de B, se dice ortogonal, si cualesquiera dos vectores que agarres ahí, distintos, haces producto interno y da 0. B distinto de W. ¿Verdad? Y se dice ortonormal si además de ser ortogonal, todos los vectores tienen norma 1. Y la norma de B es 1 para todo B en A. Bueno, y la otra vez charlamos un poco, supongo que Mariano no llegó a hablar al respecto, pero dijimos, tiene sus ventajas tener una base ortonormal, ¿no? La mayor ventaja, en principio, es que te permite hablar de coordenadas en términos del producto interno. ¿Sí? Eso notémoslo, es importante. Entonces, si la dimensión de B es finita, y B, que va a ser B1 hasta Bn, es una base ortonormal, y les recuerdo, lo vamos a abreviar BON, esto, de B, o sea, es una base y es un conjunto ortonormal al mismo tiempo. Entonces, dado un B en B, podemos escribir a B como hacer producto interno de B contra cada BI por BI. ¿Sí? O sea, las coordenadas de B en la base B son hacer producto interno de B contra B1 hasta producto interno de B contra Bn. Esto lo dijo Feli la vez pasada, lo recuerdo porque lo vamos a usar y porque es muy importante. ¿Sí? En el fondo te relaciona el tema coordenadas con el producto interno. Entonces, esto ya nos dice un poco que encontrar bases ortonormales está bueno en principio porque tomar coordenadas es calcular productos internos, o sea, relaciona esas dos cosas de estructura. Además, alguien me puede decir, bueno, pero ¿para qué necesitas que sea ortonormal? Bueno, fíjense que calcular producto interno en esta base es muy fácil. Calcular productos internos en bases ortonormales es muy fácil, ¿no? Fíjense que si tenemos una base ortonormal, hacer el producto entre dos vectores de la base o te da 1 o te da 0, es muy fácil, muy, muy fácil. Y la matriz del producto interno respecto de esta base va a ser trivial, ¿sí? Porque fuera de la diagonal va a haber ceros y en la diagonal va a haber unos, o sea que es la identidad. Bueno, y una cosita más, entonces se lleva bien con las coordenadas y se va a llevar bien con la adjunta, que vamos a hablar al final de la clase.
Entonces esas son algunas de las ventajas que tiene tener una base ortonormal, ¿sí? Las cuentas en algún sentido se vuelven muy fáciles. Alguna cosita más es que vale hacer Pitágoras. ¿Sí? ¿Volvió la adjunta? Sí, volvió la adjunta. No va a ser exactamente la misma adjunta, pero más o menos va a ser algo muy parecido. Van a encontrar muchas similitudes, y eso tiene que ver también con lo que dijo el otro día Feli, y escuché que les dijo Mariano al final de la clase, de que el tema complementos ortogonales y anuladores van de la mano. ¿Sí? Así que hay mucha conexión ahí dando vueltas. Y esto de vale hacer Pitágoras me refiero a que la norma de b más w cuadrado es la norma de b al cuadrado más la norma de w al cuadrado si b y w son ortogonales. ¿Sí? Y eso se lo imaginan en el dibujito, ¿no? Tenés dos vectores así y listo. Bueno, ¿qué más tengo para decir? Bueno, entonces, si es tan útil tener bases ortonormales, o en principio ortogonales, total, fíjense que pasar de una base ortogonal a una base ortonormal es simplemente dividir por las normas de los vectores, ¿no? Así que tener bases ortogonales u ortonormales en el fondo es lo mismo. Después vamos a ver que hay ciertas cosas que valen para bases ortonormales, que no valen para ortogonales, y por eso muchas veces las necesitamos, pero fíjense que tener una es lo mismo que tener la otra. Entonces, si es tan útil tener bases ortonormales, estaría bueno saber construirlas. ¿Sí? Entonces, el proceso que te deja saber construirlas, vamos a ponerle teorema, no sé si ponerle teorema en realidad, qué sé yo, que es Gram-Schmidt. Proceso de ortonormalización. De Gram-Schmidt. Ya lo dije la otra vez que alguien me preguntó, son dos personas distintas. ¿Sí? Seguro Mariano sabe la historia completa de la vida de cada uno, yo no tengo idea. Voy a aprovechar esto y voy a copiar el enunciado de las notas de Mariano, así ahorramos un poco de tiempo, pero charlamos sobre qué quiere decir el enunciado. Esperen que lo estoy buscando, acá. Entonces, tenés un espacio vectorial con producto interno, n vectores linealmente independientes. Entonces, lo que te dicen Gram y Schmidt es que podés conseguirte n vectores que sean un conjunto ortonormal, que además el subespacio que van generando los primeros i vectores del conjunto xy sigue siendo el mismo que los primeros i vectores del conjunto i sub i. Y bueno, esta última parte en principio no nos va a interesar mucho, pero esto supongo que en algún momento servirá. Nosotros no nos vamos a concentrar en esta última propiedad, que es que cada xy contra i sub i, el producto interno te da mayor que 0. En principio eso no nos va a interesar por ahora. Nos vamos a concentrar sobre todo en las primeras dos. Fíjense que en particular esto dice, una observación, es que el generado por x1 hasta xn es lo mismo que el generado por i1 hasta in. ¿Sí? Porque es simplemente poner i igual a n en la segunda condición de los i's. ¿Sí? En realidad es la segunda condición o la segunda propiedad que cumplen los i's. Y fíjense que esto nos permite, dado x1 hasta xn, una base de un subespacio, no necesariamente hace falta que sea B, ¿sí? Vamos a usarlo para subespacios o para B. Fíjense que acá sobre los x1 hasta xn solo pedimos que sean linealmente independientes y nadie dijo que generen B. Si se fijan, de hecho, acá no dice que B tenga que tener dimensión finita. ¿Sí? En principio B podría tener dimensión infinita, pero el subespacio que agarramos adentro,
generado por x1 hasta xn, si queremos que tenga dimensión finita. ¿Sí? Ahí vi el chiste malo, no sé cuál fue el chiste malo. Dado x1, xn, base de S contenido en B subespacio, hallar I1 hasta IN base ortonormal, o sea, Bon, de S. ¿No? Porque fíjense, x1, xn, si tiene n elementos, si son LI, bueno, son una base del subespacio que generan. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Los vectores I1 hasta IN son n y siguen generando lo mismo que x1 hasta xn. ¿Sí? Y además es un conjunto ortonormal. Entonces, en principio, es un conjunto ortonormal y tienen la dimensión correcta. ¿Sí? Siguen siendo bases. De hecho, ya vimos que vectores ortogonales son linealmente independientes, sacando el cero. ¿Sí? Entonces, este proceso te permite, a partir de una base cualquiera de un subespacio, encontrar una base ortonormal de ese subespacio. En principio no dijimos cuál es el proceso. Bueno, ahora vamos a hacer las cuentas. Es inductiva la demostración. Lo que les quería dejar, porque cuando leí las notas de Mariano, salta del caso 1 al n, lo cual está perfecto. Yo quería mostrarles, porque esto a mí me sirvió en su momento y espero que les sirva también, cómo pasás del caso 1 al caso 2, ¿sí? Que ahí está un poco la deducción de por qué después el caso n tenés que poner lo que vamos a ver que hay que poner, ¿sí? O sea, la demostración es mega constructiva y va más o menos así. Entonces, no voy a hacer la demostración, no vamos a hacerla, van a hacerla con Mariano. Pero el proceso es inductivo y funciona más o menos así, ¿no? Por una cuestión de cómo escribí las cosas en mis notas y cómo van a venir después, en vez de llamar x1 a xn, voy a llamar b1 a bn. Entonces sea b1 hasta bn contenido en B, linealmente independiente. ¿Sí? Y vamos a construir, esto es una mentira, lo van a hacer con Mariano, pero vamos a construir los primeros dos. W1 hasta Wn contenido en B, ortonormal, que cumpla lo pedido. Donde lo pedido es que B1 genera lo mismo que W1, B1, B2 genera lo mismo que W1, W2, así hasta B1 hasta Bn genera lo mismo que W1 hasta W. Entonces, fíjense que en principio arrancar no hay que hacer nada, ¿no? Porque el W1 tiene que generar lo mismo que el B1 y además tiene que ser parte de un conjunto ortonormal. Entonces W1 tiene que ser agarrar B1 y dividirlo por su norma. Y nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar Z1 igual a B1. Esto es como una especie de vector auxiliar. Y W1, como dijimos, tiene que ser Z1 sobre la norma de Z1, que bueno, en este caso no es otra cosa que B1 sobre su norma. Fíjense que esto está bien porque B1 es parte de un conjunto linealmente independiente, o sea que no estamos dividiendo por cero. Bueno, empezar el proceso, como verán, muy fácil. Y en principio esto no nos dice mucho de cómo seguir, ¿no? Veamos cuál es la idea. Entonces busquemos Z2. Tal que, y acá por un segundo voy a escribir las cosas de otra manera. Fíjense que acá lo que estamos buscando en principio es un Z2 tal que el generado por B1, B2 sea igual a el generado por Z1 y Z2. Fíjense que si conseguimos esto y además Z1 es ortogonal a Z2, no sé si ya habíamos usado esta notación o si Mariano ya la usó, pero bueno, es que son ortogonales, como las perpendiculares. Fíjense que después, para construir los W, de nuevo, dividimos por la norma de Z1 a Z1 y por la norma de Z2 a Z2 y ya estamos.
¿sí? Así que, de nuevo, en realidad, si se fijan, Gram-Schmidt lo que construye es un conjunto ortogonal, porque como dijimos antes, después dividís por las normas y se acabó. Lo que les decía es, esto puede prestarse a confusiones, porque fíjense que estamos en un espacio con producto interno, pero acá lo que estamos hablando es del generado por B1 y B2 y el generado por Z1 y Z2, ¿sí? Para evitar sutilezas por un segundo nada más, y creo que esto va a ser el único momento en el cual va a pasar, en vez del generado, vamos a escribir esto. No sé si Mariano alguna vez lo escribió. Creo que nosotros no lo escribimos nunca. Span significa generado. ¿Sí? Lo voy a usar durante 3 segundos, no se me pierdan en esto. Es nada más por lo molesto que es que haya producto interno y generados al mismo tiempo y que el símbolo es básicamente el mismo. Bueno, entonces, fíjense que en principio queremos que generen lo mismo, ¿no? Entonces, como B1 es Z1, ¿sí? Z2, fíjense que nos quedaría así. Queremos que esto sea lo mismo que esto, ¿no? Ahora, para que esto pase, Z2 tiene que ser una combinación lineal de B1 y B2, ¿sí? Porque tiene que pertenecer al subespacio en principio. Entonces, esto tiene que ser de la forma A1, B1, A2, B2, porque tiene que valer esta contención, pero para que valga la otra, el coeficiente que acá acompaña a B2 no puede ser 0. Porque fíjense que si el coeficiente que acompaña a B2 fuese 0, entonces tendríamos a alguien que está en el subespacio generado por B1, y entonces el subespacio generado por B1 y Z2 sería el espacio generado por B1 y perdimos. Bueno, para reducir la cantidad de coeficientes, como A2 es distinto de 0, podemos suponer que A2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque agarramos a Z2 y lo dividimos por A2. Siguen generando lo mismo, porque agarré un múltiplo del vector, no nulo, obviamente, así que podemos suponer que el A sub 2 es igual a 1. ¿Sí? Y ahora, fíjense qué pasa. Hagamos producto interno de Z2 contra Z1. Queremos que esto dé 0, ¿no? Porque esta condición de acá, queremos que sean perpendiculares. O sea que vamos a pedir que esto dé 0. Bueno, entonces a Z2 contra Z1, bueno, fíjense que Z1 es B1, ¿no? Así que esto va a ser A1, B1 más B2, dijimos que A2 lo podíamos suponer que era 1, y Z1 es B1. ¿Sí? Acuérdense que en el primer paso el algoritmo no hace nada, agarra B1, dijimos este vector auxiliar Z1 y después dividimos por la norma y se acabó. Bueno, y acá usamos la linealidad del producto interno. Fíjense que esto queda A1, B1 contra B1, más B2 contra B1. Y fíjense que lo único que necesitamos para encontrar el Z2 es el valor de A1, ¿no? Acá. B1 y B2 están dados, son parte del conjunto linealmente independiente. Queremos encontrar el Z2, basta con encontrar este A sub 1. Y fíjense que de acá lo podemos despejar, o sea, tenemos el A sub 1 que agarrar para que se cumpla esto. Entonces basta tomar A sub 1 igual a menos el producto de B2 y B1 sobre la norma de B1 al cuadrado, si se fijan, es esto. ¿Sí? Y de nuevo, eso es no nulo porque el vector B1 forma parte de un conjunto linealmente independiente, así que tenemos permitido hacer esta cuenta, perdón por el pulso. Entonces fíjense que el Z2 va a ser B2 menos
el producto interno de B2 contra B1 sobre la norma de B1 al cuadrado por B1. ¿Sí? Y ahí tenemos construido el segundo vector. Obviamente, el vector W2 es agarrar Z2 sobre la norma de Z2. ¿No? Porque los Ws eran los que queríamos que sean parte de la base ortonormal. ¿Sí? Esto les muestra un poco por qué aparecen estos vectores auxiliares, porque después uno divide por la norma. ¿Sí? Y acá, volviendo un poco para escribir todo en términos de los zetas, porque ahora vamos a escribir todo en términos de las zetas, sí. La respuesta a la pregunta de si lo que estamos restando es una proyección es sí. Ya lo veremos más adelante. Recuerden que B1 es Z1, así que en realidad esto, si lo queremos escribir todo en términos de los zetas, es B2 menos B2 Z1, norma de Z1 al cuadrado, por Z1. ¿Sí? Y la forma de construir los siguientes vectores es seguir con este procedimiento, o sea, en general, si ya construimos Z1 hasta ZR, entonces el ZR más 1 va a ser tomar el vector BR más 1, o sea, el Résimo más R más unésimo vector de la base original que teníamos, y le vas a restar desde J igual a 1 hasta R. Bueno, fíjense que acá lo que hicimos fue agarrar el B2, o sea, el B1 más 1, lo pusimos ahí de primera coordenada de este producto interno, o sea, que acá vamos a poner el BR más 1, le hicimos producto contra los zetas, dividimos por la norma de los zetas al cuadrado y multiplicamos por el z. Vamos a borrar esta línea que quedó acá en el medio. Esta es la forma inductiva de ir construyendo los zetas. Y obviamente WR más 1 es, puse del lado incorrecto esto, hacer ZR más 1 sobre la norma de ZR. Lo que van a ver con Mariano es que este conjunto de Ws, o de Is, en lo que él llamó el conjunto ortonormal, como yo les dije, le cambié el nombre a las cosas, este conjunto cumple lo que tiene que cumplir, o sea, este conjunto termina siendo ortonormal y genera en el mismo subespacio. Esa es la parte que no vamos a hacer acá, ¿sí? Pero la construcción es esta. Si tenés construidos los anteriores, te construís el siguiente de esta manera. Como verán, es bastante cuentoso el asunto, ¿sí? Así que vamos a empezar. Una pregunta. Dale, obvio. No me quedó claro cómo llegaste a que A1 es igual a menos el producto interno entre Dale. B2 y B1 sobre la norma. Perfecto. Repasémoslo un poquito, que esto, una vez que entendés por qué funciona, por eso quería hacerlo para mí, si entendés por qué funciona el segundo, ya entendés cómo funcionan todos. Fíjate esto. Arrancamos con el conjunto linealmente independiente de los B1 hasta Bn. En principio, pensémoslo B1 y B2. ¿Sí? Lo que queremos es agarrar un conjunto Z1, Z2, que sigan generando lo mismo, pero que sean ortonormales. ¿Está bien? En realidad, vamos a pedir que sean ortogonales, porque como dijimos, después dividís por la norma y listo. ¿Sí? Entonces, queremos que se cumplan estas dos cosas. Generan el mismo subespacio y además son ortogonales. ¿Sí? Condición 1. Para que generen el mismo subespacio, como B1 es lo mismo que Z1, si te fijas acá, cuando empezamos dije, tomo Z1 igual a B1, esto es un vector fantasma en el primer paso, después se ve por qué sirve agarrar los Zetas, por eso el caso 1 no te dice nada. Acá querrías que el generado por B1, B2 sea lo mismo que el generado por B1, Z2. ¿Sí? Para que eso pase, Z2 tiene que ser sí o sí de esta forma, ¿no? Tiene que ser una combinación lineal de B1 y B2.
¿Por qué? Porque le sacás la parte, el generado por Z2 y B1 es lo mismo que el generado por A2, B2 y B1, porque le restás la componente en B1. Y para que eso siga siendo lo mismo, el A2 no puede ser 0. ¿Sí? Entonces ahí podemos ya suponer que el A2 no es 0 y Z2 podemos suponer que es de esta forma. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo tiene que ser? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Joya. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿cómo tiene que ser este A1? Bueno, hasta ahora lo único que dijimos es Z2 tiene que ser de esta forma para que generen lo mismo. Pero además queríamos que sean ortogonales. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo tiene que ser el A1 para que estos dos vectores, Z2 y Z1, que es lo mismo que B1, sean ortogonales? Bueno, veamos qué tiene que pasar. Z2 es de esta forma y Z1 es B1. Entonces, pedimos que este producto interno sea 0. Y fíjate que la única incógnita acá es A sub 1, ¿no? Porque B1 y B2 son sabidos y el producto interno es sabido también. Estamos en un caso en el cual sabemos el producto interno, digamos, no nos importa para hacer la cuenta, pero nos dieron un producto interno para el cual hallar una base ortogonal. ¿Sí? Entonces usemos las propiedades del producto interno. Separa sumas, o sea que acá sería lo mismo que el producto interno entre A1, B1 y B1 contra B2, B1. En realidad no me aparece un conjugado porque está igualado a 0. Muy buena la pregunta. Fíjate que Z1 contra Z2 o Z2 contra Z1 de 0 es exactamente lo mismo. Sí, está buena la pregunta. No es que no aparece porque estamos en R, fíjense que en ningún momento dijimos si estamos en R o no. Acá poder cambiar indistintamente el orden de Z1 y Z2 sin poner un conjugado es porque estamos igualando a 0. ¿Sí? Y si estuviéramos igualando a cualquier número real también vale. Acuérdense que no es algo importante que diga 0. Sí para lo que viene después, pero en principio que sea real el número que aparece acá. ¿Sí? Acá usamos la linealidad del producto interno. ¿Sí? Y para eso separamos esta suma y sacamos el escalar, como está en la primera coordenada, sale así como está, sin conjugado. Y de acá podemos despejar el A sub 1. ¿Sí? Pasamos restando esto, dividimos por la norma de B1 al cuadrado, y obtenemos cuál tiene que ser el A sub 1 para que esto pase. ¿Sí? Fíjense que Perfecto. no hay otra posibilidad, es único el A sub 1 que cumple esto. ¿Está Claro. bien? Queda Buenísimo. totalmente determinado por B1, B2 y el producto interno, obviamente. Y después la gracia es emular esto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué habrá que hacer en el siguiente paso? Y a B3 restale estas cosas, pero ahora acá pone B3 contra B2, norma de B2 al cuadrado y B2, y también el B1. ¿Sí? Como les dije, Mariano va a hacer esa cuenta completa. Lo que nos importa es que así se construyen esos Zs. ¿Sí? Y los Ws, los Is en el enunciado copiado de las notas de Mariano, son divididos por la norma, nada más. Entonces hagamos una cuentita de esto. Acá van a ver que rápidamente, si no somos inteligentes, en este caso que vamos a hacer va a ser fácil la cuenta, pero si no somos inteligentes para calcular los productos internos, puede que la cosa se ponga bastante fea. Entonces vamos a hacer el primero de los ejercicios. En realidad esto es mentira, pues solo vamos a poder hacer el primer ítem, que es este. Hay que hallar una base ortonormal para este subespacio. Bueno, entonces, cosas que nos importan. ¿Cuál es el espacio en el que estamos? R4, el producto interno es el usual, o sea, multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Y nos dicen, tomá esta cosa, encontrate una base ortonormal. Hay que tener un ligero cuidado acá, que es, obviamente, vamos a usar el proceso de Gram-Schmidt, pero para eso necesitamos un conjunto linealmente independiente. Con lo cual, antes de tirarnos a hacer cuentas sin pensar nada, deberíamos chequear si estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Si lo son, después aplicamos Gram-Schmidt y vamos a sacar una base ortonormal para ese 1. Entonces, primero, veamos si los generadores son LI. ¿Sí?
Entonces, para eso, triangulamos. A esta altura del partido no hace falta decir demasiado sobre esto. ¿Sí? Los ponemos así. Sumamos 2 veces, a la segunda le sumamos la primera queda como está, 0, 2, 1, menos 1. A esto le restamos 2 veces la primera, 0, menos 3, 1, 3, si no me equivoco, y ya se ven que son linealmente independientes, ¿no? Estas 2 filas que quedan no son múltiplos entre sí, o sea que acá vamos a poner puntos suspensivos, son LI. Ya bastantes cuentas estamos a punto de hacer como para empezar a multiplicar por 3 y por 2 y sumar y restar. Entonces, son LI, perfecto. Tenemos un conjunto linealmente independiente, le vamos a aplicar Gram-Schmidt a este conjunto. Entonces, 1, 1, 0, menos 1. Si me permiten, no voy a poner las comas de los vectores. Va a quedar claro porque tienen que tener 4 componentes y en ningún momento nos van a aparecer números de 2 cifras. Así que no va a haber posibles confusiones, espero. Si las hay, me avisan. Bueno, ¿cómo va esto? Vamos a ponerles nombre a los vectores, como recién, para tratar de seguir al máximo la notación que usamos. B1, B2 y B3. Y acuérdense de estos vectores auxiliares que en principio parecen una cosa medio fantasma, pero te ayudan un montón a la hora de hacer las cuentas. Entonces el Z1, en el primer caso, acuérdense que no hay que hacer nada, o sea que Z1 es B1. Y el vector W1 que vamos a querer meter adentro de nuestra base ortonormal no es otra cosa que B1 sobre su norma. Vamos a poner Z1 para ser consistentes con que son los Zetas. Con lo cual esto nos dice, hay que calcular la norma de este vector. Entonces calculemos eso. Entonces recuerdo, la norma de Z1 al cuadrado es hacer el producto interno del vector contra sí mismo. Y esto es 1 por 1, más 1 por 1, más 0 por 0, más menos 1 por menos 1. O sea, 3. Entonces, si quieren, el W1, voy a volver a poner W1 para qué. W1 sería 1 sobre raíz de 3 por 1, 1, 0, menos 1. ¿Sí? Una cosa acá, pequeño consejo. Normalicen todo a lo último. ¿Sí? Por ahora ese W1, fíjense que no nos va a servir para nada, porque si revisan de nuevo las cuentas que venimos haciendo, en ningún momento hay que meter el W1. Toda la cuenta esta queda en términos de los zetas. ¿Sí? Y generalmente, como estarán viendo acá, no normalizar te permite trabajar con números mucho más amigables. ¿Sí? Fíjense que si a partir de ahora empezamos a trabajar con este 1 sobre raíz de 3, va a estar arrastrándose por todo el ejercicio molestando. ¿Sí? Así que eso déjenlo para lo último. Ahora se va a ir notando cuando empecemos a arrastrar cuentas y van a ver que vale la pena dejarlos por ahí. Entonces vamos a remarcar esto. Eso, perdón, ¿eso no sería W2? ¿O entendí mal? No, este es W1. W1 es agarrar el primero. Ah, claro, sí, sí, sí. Perdón, sí, sí, era lo auxiliar. Sí, sí. ¿Está bien? No hay que hacer Mala nada mía, en el sí, sí. primero, ¿no? Solo lo normalizás y se acabó. Bien. Pero esta cuenta sí nos va a servir, porque fíjense que la norma de Z1 al cuadrado aparece siempre acá dividiendo. Y por eso también es lo que les decía de no empiecen a normalizar todo, porque cuando está el cuadrado, generalmente te estás ahorrando que aparezca una raíz cuadrada, ¿no? Y por eso, de nuevo, estos vectores auxiliares ZJ son una buena idea. ¿Sí? Fíjense que si acá lo quisiéramos escribir en términos de los Ws, lo podríamos escribir. Le juntás una norma de ZJ acá y una norma de ZJ acá y te queda el WJ y el WJ. Pero lo malo es que el WJ es bastante más feo que el ZJ. Por eso aparecen estos vectores.
Vamos con el Z2. Acá empieza a haber un poco de gracia y se ve lo que hace gracia. Entonces, Z2 es tomar B2 menos el producto de B2 contra Z1 sobre norma de Z1 al cuadrado por Z1. ¿Sí? Y esto es, B2 es el segundo vector que teníamos acá. ¿Sí? Este es B2. Esto es menos 1, 1, 1, 0, menos el producto interno entre B2 y Z1, ahora habrá que calcularlo, sobre la norma de Z1 al cuadrado, 3, por Z1, que es lo mismo que B1, o sea, 1, 1, 0, menos 1. Así que solo hay que calcular en principio este producto interno. Bueno, nos sentamos a calcularlo. Producto interno entre B2 y Z1. B2 lo tenemos ahí arriba, es menos 1, 1, 1, 0. Y Z1 no es otro que B1, que habíamos dicho es este, 1, 1, 0, menos 1. Y acá quien puso este ejercicio fue amable porque este producto interno va a dar 0. ¿Sí? Si se fijan, esto queda menos 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 0, más 0 por menos 1. O sea, 0. Con lo cual, Z2 es menos 1, 1, 1, 0, menos 0 sobre 3, 1, 1, 0, menos 1. Esto es de lo mejor que te puede pasar. Menos 1, 1, 1, 0. O sea que Z2 es B2. Ya eran ortogonales los vectores originales. Y el, ¿cómo se llamaba? W2 va a ser Z2 sobre la norma de Z2. Entonces calculemos la norma de Z2 al cuadrado, cosa de nuevo de no meternos con la raíz cuadrada mientras no haga falta. Esto es el producto interno de Z2 contra sí mismo. Y esto da 3. ¿Sí? Menos 1 por menos 1, más 1 por 1, más 1 por 1, más 0 por 0. Vayamos a Z3. Bueno, esto es B3 menos la suma desde J igual a 1 hasta 2 de B3 contra ZJ sobre la norma de ZJ todo al cuadrado por ZJ. ¿Sí? En algún momento esto sale de memoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que poner acá? Acuérdense que siempre va el vector con el cual están trabajando. Segunda coordenada de los ZJ, esto es importante porque si lo dan vuelta aparece un conjugado, en R no es importante, pero acá sí. Estamos en R, ¿no? Pero digo, en general, pónganlos en este orden. La norma del ZJ al cuadrado por el ZJ. Sí. Eventualmente, como les dije, sale de memoria. Entonces, hay que calcular, si se fijan, el producto interno de B3 contra Z2 y el producto interno de B3 contra Z1. ¿Sí? B3 era el tercer vector de la base, que era este, 2, menos 1, 1, 1. Z2 será menos 1, 1, 1, 0. Bueno, veamos qué da esto. Menos 2, menos 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 0. Y esto es menos 2. Y B3 contra Z1 era B3 contra B1, 2, menos 1, 1, 1. Y 1, 1, 0, menos 1. 2 por 1, menos 1 por 1, más 1 por 0, más 1 por menos 1, y esto da 0. Con lo cual, volviendo acá, esto va a ser B3,
voy a escribir primero en términos de la sumatoria esta, ya desplegada, digamos, menos 0, porque es el producto entre B3 y Z1, sobre la norma de Z1 al cuadrado por Z1, esto no nos va a importar, pero escribamos todas las cuentas, menos B3 contra Z2 sobre la norma de Z2 al cuadrado por Z2. Y ahora reemplacemos esto por lo que es cada cosa. B3, el tercer vector de la base, 2 menos 1, 1, 1. Menos nada, más 2 veces. La norma de Z2 al cuadrado la calculamos acá arriba, si se fijan, y de nuevo por eso sirve no empezar a pasar las raíces y qué sé yo. 3. Listo, 3. Y Z2 era el segundo vector de la base. Menos 1, 1, 1, 0. Bueno, y esto queda 2 menos 1, 1, 1, más menos 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 0. Y esta cuentita, sí, no fallaron mis cuentas, que puede pasar, pero las chequeamos en un segundo. Mi cuentita dice que esto da 4 tercios menos 1 tercio, 5 tercios y 1. Espero que eso esté bien. 2 menos 2 tercios, menos 1 más 2 tercios, 1 más 2 tercios y 1 más nada. Está bien. Y la norma del Z3 al cuadrado es hacer producto de esta cosa contra sí misma. Y acá es donde lo voy a usar un poco artificialmente, pero este tipo de cosas a veces te pueden salvar de estar haciendo cuentas muy molestas. Aprovechando la linealidad del producto interno podemos sacar estos denominadores. ¿Sí? Fíjense que de acá podríamos sacar un 1 tercio, ¿sí? Y escribir al primer vector, al vector Z3, digamos, como 1 tercio por 4 menos 1, 5, 3. ¿Sí? Y lo mismo en la segunda coordenada, y sacar esos escalares para afuera. Para exagerar un poco la cosa, vamos a poner así. En este caso no hace falta porque estamos en R, pero el escalar que sale de la segunda coordenada tiene que salir conjugado. Y acá tendríamos 4 menos 1, 5, 3. 4 menos 1, 5, 3. ¿Hacía falta hacer esto? No, lo estoy usando de nuevo, como les dije, un poco artificialmente, pero para recordarles que a veces no sé, te pones un balde en la cabeza y vas para adelante con las cuentas, y quizás en el camino ya te calculaste algo, podés ahorrarte una cuentita molesta usando propiedades del producto interno. 1/9 por 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es 16 más 1 más 25 más 9. Y eso es 51. 50. Y podemos simplificar, ya que estamos un 3, 17 tercios. ¿Sí? Me volvió a dar lo mismo que en mi hoja. Estaba haciendo las cuentas en vivo de nuevo y por ahora me quedo tranquilo. Y fíjense que terminamos, ¿no? Una base ortonormal para S1 está dada por B igual a. Hay que agarrar ahora los zetas y dividirlos por la norma. Si se acuerdan, el primer z y el segundo eran los b's originales. O sea que acaba de decir 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 1, 0. Hay que dividir por la norma. Si recuerdan, los dos tenían norma al cuadrado igual a 3. O sea que acá esto quedaría así. Y el último es este que acabamos de calcular, que nos quedó, bueno, que tiene norma raíz de 17 tercios, como hay que dividir por eso, nos va a quedar así, por
y acá el vector z, acuérdense, ¿sí? No agarren el modificado, tiene que ser el vector z, o sea, este. Esta cuentita la hicimos para simplificarnos un poco las cuentas. 4 tercios menos 1 tercio, 5 tercios, 1. ¿Sí? Fíjense que estos dos entre sí ya sabíamos que tenían producto interno nulo. Este es el que acabamos de construir, no perdemos nada en hacer esta cuenta, como para chequear que lo que hicimos salió bien. Estos contra el último vector. Este producto interno, si se fijan, nos queda 4 tercios menos 1 tercio más 0 menos 1, o sea, 0. Entonces el primer y el tercer vector son ortogonales, y el segundo y el tercer vector también. Hacemos este producto, nos queda menos 4 tercios, menos 1 tercio, más 5 tercios, más nada. 0. ¿Sí? Y los primeros dos, como ya vimos al principio, son ortogonales entre sí. Entonces este conjunto es ortogonal y además es ortonormal porque dividimos a todos por su norma. A los Z1, Z2 y Z3, ¿no? Así que esta es una base ortonormal para S1. Como verán, Gram-Schmidt funciona de maravilla. Hay que hacer bastantes cuentas, sí. Si tenés la suerte de que en el camino algunos productos internos de 0, es mejor todavía, pero en el fondo es muy sistemático lo que hay que hacer, ¿sí? No hay ningún paso en el cual haya que hacer algo extraño. Perdón, recién veo el chat, pero veo que Feli ya despejó las dudas. Genial. Sí, la elección de eso fue para que nos queden... Buena la pregunta de Feli, que es ¿por qué cuando hicimos la cuenta no puse los 1 sobre raíz de 3 y raíz de 3 sobre 17? O raíz de 17 tercios, depende de cómo lo veamos. Claro. Claro, si se fijan, en realidad lo que deberíamos ver sería que este vector con el 1 sobre raíz de 3 y este vector con el raíz de 3 sobre 17 son ortogonales, pero como el producto interno saca los escalares para afuera, podemos sacar este escalar y sacar este escalar y solo ver este contra este. ¿Sí? Genial la observación de Félix. ¿Sí? Yo lo hice en medio de memoria, pero hay que decir algo al respecto. ¿Sí? Y lo mismo con el otro. Bueno, entonces vamos a hacer que este ejercicio siga guiando la teoría, digamos. Entonces, si lo dejo un segundo más mientras introduzco lo que viene. Fíjense que el ejercicio sigue diciendo definir explícitamente la proyección ortogonal sobre dicho subespacio. Si no me equivoco, con Mariano no llegaron a hablar del tema. De hecho, creo que cuando llegamos con Feli les estaba diciendo léanlo para la próxima. Así que, de nuevo, nos vamos a adelantar y vamos a ver cómo se construye. Resultados los verán con Mariano la vez que viene. ¿Sí? En principio, para definirla no necesitamos nada extraño. ¿Sí? Entonces, con esto en mente de que necesitamos definir una proyección ortogonal a un subespacio y no sabemos lo que es una proyección ortogonal, vamos para ese lado. Y después volvemos y la definimos. Entonces acá nos desviamos un poco y volvemos a algunas cositas teóricas. La definición. Entonces tenemos B, un espacio vectorial con producto interno. Vamos a pedir de dimensión finita para que las cuentas anden bien. Y S, contenido en B, un subespacio. Se define la proyección ortogonal sobre S como la transformación lineal
vamos a llamarla P sub S, que va de B en B, para que indique que es la proyección sobre S, y está dada por... Bueno, la proyección sobre S tiene que agarrar las cosas de S y dejarlas como están. ¿Sí? Porque estamos proyectando sobre S, si ya estás en S no hay que hacer nada. Entonces, P sub S de alguien de S te lo deja como estaba. Y queremos que sea una proyección ortogonal. Entonces vamos a matar a todas las cosas del ortogonal a S. P sub S grande de T igual a 0 para todo T en S ortogonal. Fíjense que en principio, cuando escribimos esto, alguien me podría decir, che, ahí no definiste una transformación lineal, ¿no? Porque no me dijiste qué hacer con todos los vectores de B. Te dije qué hacer con los vectores de S y te dije qué hacer con los vectores del ortogonal. Si me das a alguien que no está ni en S ni en el ortogonal, sino un vector flotando por ahí, ¿qué hacemos? Bueno, acuérdense, la otra vez, esto define unívocamente a P sub S porque B es la suma directa de S con su ortogonal, ¿sí? Entonces, si me das S es P invariante, sí, efectivamente. ¿Querés que la proyección sobre S a las cosas de S las deje ahí adentro? Es como más que P invariante, ¿no? P invariante podrían rotarse entre sí o los vectores de una base de S, pero acá todo el mundo se queda quieto. Pero en particular es invariante, eso está muy bien. Entonces esto define unívocamente a la proyección sobre S porque a cualquier vector de B lo podés escribir como alguien de S más alguien de S ortogonal, ¿no? Entonces si B es S más T con S en S y T en S ortogonal, entonces la proyección en S de B es S, ¿no? Porque fíjense que esto sería en realidad aplicarle la proyección en S a S más T, como es lineal, tiene que pasar esto y esto es igual a 0, el segundo término de esta suma. Y la proyección en S de S es S. ¿Sí? Entonces, esto en el fondo lo que hace es aplasta a 0 a todo lo que es ortogonal y a la S lo deja fijo. Si se fijan, el nombre lo está delatando, esto es un proyector. ¿Sí? Entonces, notemos que P sub S es un proyector con núcleo el ortogonal a S y con imagen, bueno, S. ¿No? Bueno, en principio, fíjense que esto no nos ayuda mucho todavía a describir la proyección ortogonal a S porque para empezar habría que saber escribir a cualquier vector como S más T, donde S está en S y T está en el ortogonal, ¿no? Hasta ahora la fórmula está buenísima, sí, pero necesito que me digas quiénes son S y T. Una cosa importante es que acuérdense que estos S y T son únicos. O sea que esto está bien definido, ¿no? Si no fuesen únicos, estamos arruinando todo. ¿Sí? Si hubiese más de una forma de escribir a B, ¿quién es ese? ¿El primer S que te aparece si hubiera dos formas de escribirlo o el segundo? Acuérdense que cuando algo está en suma directa, los vectores se escriben de forma única como suma de componentes en cada uno de los sumandos. ¿Está bien? Entonces eso dice que esto está bien armado. Y no rompimos nada en el camino. Bueno, entonces veamos cómo hacer esto. La idea es usar bases. Entonces, tomemos B igual a B1, BR, BR más 1,
hasta Bn, una base de B, pero no cualquier cosa, desde B1 hasta Br sea una base de S y los restantes de Br más 1 a Bn sean una base de su ortogonal. ¿Sí? Entonces fíjense que es muy fácil decir lo que hace la proyección en S en esta base, ¿no? La proyección en S de un vector BI, bueno, si es uno de los primeros R, como está en S, lo tiene que dejar fijo. Y si es uno de los últimos n-r vectores, los tiene que mandar a 0 porque están en el ortogonal. Esto es si R más 1. ¿Sí? Por definición de lo que hace el proyector, la proyección ortogonal. Entonces, si me das un B cualquiera, y acá van a ver cómo se empieza a pegar todo, acá puse base, pon, porque si no, no tiene ninguna gracia. Esta base la tenemos que agarrar ortonormal. Entonces, si me das un B cualquiera, recuerden que ya sabemos cómo escribir a B en la base, esta B larga, ¿no? ¿Cómo se escribía B en esa base? ¿Se parece Los a cuando productos calculábamos? internos. Perfecto. Sí, es medio que ahí es cuando te empezás a dar cuenta de esto, ahí me dijeron en el chat, se parece a cuando calculábamos el anullador, es lo mismo en el fondo. Bueno, como bien me dijeron, entonces B se escribía como sumar desde i igual 1 hasta n, las coordenadas en esta base eran hacer B contra BI. Entonces, P sub S de B es hacer P sub S de toda esta suma, B, BI, BI. Bueno, P sub S es lineal, así que sacamos para afuera escalares. Y nos queda P sub S de los BI. Y recién dijimos, P sub S de los BI te da BI en los primeros R y 0 en los demás. O sea que esto es la suma desde i igual 1 hasta R de B contra BI. Perdón, acá dice BI. ¿Sí? Y fíjense que análogamente, porque tiene todo su derecho, la proyección sobre el ortogonal de S, bueno, es hacer al revés, ¿no? Es quedarte con los últimos. Esto es desde i igual a R más 1 hasta N, B, BI, BI. Y efectivamente, como dice Francisco ahí, fíjense que esto es la identidad menos P sub S. La identidad de B, esto como transformación lineal, es la proyección en S más la proyección en S ortogonal. ¿Sí? Esto es porque, y lo anterior también, el ortogonal del ortogonal es S. ¿Sí? Si en toda la cuenta que acabamos de hacer cambian S por S ortogonal, fíjense que acá diríamos, ¿cuál es la proyección ortogonal sobre S ortogonal? Bueno, habría que agarrar una base de S ortogonal, completarla con una base del ortogonal del ortogonal, o sea, de S, matar a los vectores del ortogonal al ortogonal y dejar fijos a los vectores del ortogonal. Dije muchas veces la palabra, pero si ordenan todo eso, va a quedar esta cuentita que está acá. ¿Sí? Y en el fondo es un poco intuitivo. Si vas a matar a los del ortogonal y dejar fijos a los que estaban ahí, bueno, la proyección sobre ese ortogonal tiene que ser esta cuenta. ¿Sí? Y fíjense Perdón, Juan, que... te perdí. Dale. Sí. Te perdí del lado izquierdo, donde ahí aparece por primera vez el P sub S. Sí. Ahí te perdí. Venía bien, pero ahí no, ¿Por qué no sé qué pasó. o sea, lo que queremos es ver cómo es P sub S de un vector cualquiera. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, si me das un B es de esta forma, le aplico P sub S a ver qué queda. ¿Sí? Y lo que queda es que
si tenés al vector escrito en coordenadas en la base B, lo que haces es matar las componentes de los vectores que corresponden al ortogonal. ¿Sí? O sea, acá hay un luego, si querés. ¿Sí? O sea, me das un vector, lo escribo así y le aplico P sub S a ver qué pasa. Claro, sí, sí, sí. Porque Sí, esos o sea, vectores que forman parte del ortogonal te van a dar 0, entonces se te multiplica por 0 y exacto, te quedan solo los otros. Ok, exacto. ok. O sea, acá si querés habría un más. La suma es de I igual a R más 1. Esto nos dice, fíjense que aplicándole a un B cualquiera esta igualdad de transformaciones lineales, un vector cualquiera se escribe de esta forma. Para todo B en B. ¿Sí? Entonces, esto, junto con esto, nos va a ayudar. Sí, vi que se me lagueó. No dije nada importante, solo que de esta formulita, aplicándosela a cualquier B, deducimos esta igualdad de acá abajo. ¿Sí? La identidad aplicada en B a cualquier B me da B, y de este lado queda la proyección en S más la proyección en S ortogonal. Y Me mareo, Juan, porque cambiamos de P's mayúsculas a P's minúsculas. son las mismas P's en todos lados. No hay tal ok. cosa como mayúscula y minúscula. Perdón, Como en algún lado parecían mayúsculas y en otras nada, minúsculas. son todas las mismas, sí, son todas las mismas. Ok. Perdón por eso. Es siempre la misma P, salvo que diga lo contrario, pero sí, depende de cómo esté mi trazo en ese momento, no es nada importante. Ok. Claro, como al principio parecía una distinción. Ok. No, Gracias. es siempre la misma, buenísimo. Genial, qué bueno que lo hayamos aclarado, porque si no, íbamos a tener un problema. Fíjense que estos tienen que ser los S y T, ¿no? Que dijimos al principio, esto está en S, esto está en S ortogonal, y a B lo estamos escribiendo como una suma de alguien en S y alguien en S ortogonal, pero esa forma de escribirlo es única. ¿Sí? Acá dijimos a B, si a B lo pudieras escribir como S más T, esa debería ser la escritura. Entonces, estos son el S y el T que teníamos originalmente. Este sería el S y el T, S, T del principio. Entonces, lo importante a llevarse de acá es, bueno, que cualquier vector se puede escribir como la suma de sus proyecciones en un subespacio y en su ortogonal, y se calcula de esta forma, ¿sí? Y fíjense que de nuevo todo queda en términos del producto interno contra una base ortonormal. Ahí de nuevo aparece la importancia de saber una base ortonormal del espacio. Bueno, como sigue esto, entonces vayamos a... ahora sí, a lo que nos pedía el ejercicio, que era, lo traemos de acá, y para acá. Bueno, no lo puedo llevar, entonces vamos a hacer así. Tic. Queremos definir explícitamente la proyección ortogonal sobre este espacio. ¿Sí? O sea, me das un vector de R4 y quiero decirte qué hace la proyección en este subespacio, que si les recuerdo se llama S1. Entonces buscamos P sub S1, que va de R4 en R4. ¿Cómo la encontramos? Bueno, dame un vector cualquiera. Llamámoslo X, X1, X2, X3, X4 en R4. Entonces, lo que dice esto es que para calcular su proyección en S1 hay que hacer producto contra una base ortonormal de S1. Pero eso ya lo tenemos, ¿no? Ahí viene la gracia del ejercicio, que es la base de S1 ortonormal, ya la tenemos. ¿Sí?
Y fíjense una sutileza que hay acá y donde las primeras veces puede que caigamos en la trampa de hacer 1.000.000 de cuentas de más. Si se fijan un cacho acá, en principio parece que necesitáramos la base de S ortogonal, ¿no? Porque fíjense que acá dice, en bases, agarrate B, B1 hasta BR, BR más 1 hasta BN, una base ortonormal de B, tal que B1 hasta BR sea una base de S y los restantes sean una base de S ortogonal. Pero después, definir la proyección sobre S solo depende de los vectores de la base correspondiente a S. Fíjense que acá no aparece ninguno de los BR más 1 hasta BN. La cuenta se hace toda en términos de la base ortonormal del subespacio S1. Entonces no hace falta completar la base de S1 a una base ortonormal de R4 y a empezar a hacer toda la cuenta. ¿Sí? ¿Está claro eso? Se ve que acá no aparecen para nada los vectores que correspondían a la base del ortogonal. ¿Sí? Voy a volver a repasar esto porque es la parte en la que usualmente haces 50.000 cuentas de más y no hacen falta. B1, BR, base de S, esto completa el ortogonal. Definir la proyección en S no precisa para nada que sepas esto. ¿Sí? Porque fíjate que los vas a mandar a 0, entonces ¿para qué querés saberlos? Y esto te dice qué hacer con cualquier vector B. Fíjense, si B se escribe de esta forma, o sea, cualquier B se escribe de esta forma, perdón, la proyección en S de B se escribe de esta otra forma. En ningún momento necesitas saber cuánto valen las demás componentes. ¿Está bien? Acuérdense de eso, que les puede ahorrar una infinidad de cuentas. O sea, fíjense si es necesario o no, según el caso, completar a una base ortonormal de todo el espacio, porque como ya habrán visto, y eso que el ejemplo fue bastante suave, hacer Gram-Schmidt es costoso en términos de cuentas. Entonces, la proyección en S1 de X no es otra cosa que hacer la suma desde igual a 1 hasta 3 de X contra WI por WI, donde los W son los de antes, lo que formaban la base de ortonormal. ¿Sí? Los voy a copiar acá, así nos ahorramos un poco la cuenta. W1 era 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 0, menos 1. W2 era 1 sobre raíz de 3, menos 1, 1, 1, 0. Y el W3, el que era un poco más molesto, era raíz de 3 sobre 17 por 4 tercios, menos 1 tercio, 5 tercios, 1. O sea, W1, W2, W3 es la base ortonormal de S1 que obtuvimos antes. Ups. ¿Sí? Bueno, y de nuevo, a la hora de meterse con las cuentas, conviene mantener los vectores lo más limpitos posibles, y por eso, de nuevo, acá vamos a tratar de no distribuir esta raíz y qué sé yo, sino que la vamos a sacar para afuera. ¿Sí? Fíjense que de esto deducimos que la proyección en S1 de X es hacer. Vamos a escribirlo así. La suma desde igual 1 hasta 3 de X contra 1, 1, 0, menos 1 sobre raíz de 3 por 1, 1, 0, menos 1 sobre raíz de 3. Bueno, esto estoy poniendo cualquier cosa, ¿no? La suma no debería estar. Chau. Ahí está. Ahora sí. Más X contra menos 1, 1, 1, 0 sobre raíz de 3 por menos 1, 1, 1, 0 sobre raíz de 3 más X contra
esta cosa. 4 tercios menos 1 tercio, 5 tercios. 1. Este vamos a sacarlo acá. Raíz de 3 sobre 17 por raíz de 3 sobre 17. 4 tercios menos 1 tercio. 5 tercios. 1. Y fíjense que si ahora hacemos estos productos internos, sabemos la formulita de P sub S1 de X explícita. Vamos a escribir un poco cómo es lo que queda y cuáles son las cuentas que deberíamos hacer. Fíjense que de todos estos productos internos podemos sacar los escalares para afuera, o sea que, y de nuevo eso sirve lo de no distribuirles las raíces y qué sé yo. Este si querés lo podemos juntar con este y nos queda un 3. Este si queremos lo podemos juntar con este y nos queda un 3. Y este si queremos lo podemos juntar con este y nos queda un 3 sobre 17, lamentablemente. Pero se puede hacer de nuevo. Recuerden que si fueran coeficientes complejos tienen que salir con un conjugado, ¿sí? Porque están en la segunda coordenada, muy importante. Si no, se arruina toda la cuenta. En este caso, nada de conjugado. Entonces, basta calcular el producto interno de X contra 1, 1, 0, menos 1, el producto interno de X contra menos 1, 1, 1, 0, y el producto interno de X contra 4 tercios, menos 1 tercio, 5 tercios, 1. Les recuerdo, X era X1, X2, X3, X4, con lo cual, ahí va. Esto nos va a quedar X1 más X2 menos X4, menos X1 más X2 más X3, y acá, bueno, porquerías. 4 tercios X1 menos 1 tercio X2 más 5 tercios X3 más X4. Y esta es la parte en la cual no voy a terminar toda la cuenta porque vamos a morir en el intento, pero fíjense que esto nos deja, la voy a dejar acá, si tienen ganas después de ver cómo queda, pero fíjense que esto va a depender solamente de X1, X2, X3, X4 linealmente, obvio, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que dar esto? Bueno, el producto interno de X contra el primero de los vectores, o sea, X1 más X2 menos X4, dividido 3, si se acuerdan habíamos sacado esta raíz de 3 para afuera, y a eso hay que multiplicarlo por el 1, 1, 0, menos 1. Pero esto va a quedar así. Más el producto interno de X contra el segundo de los vectores, o sea, menos X1 más X2 más X3, todo de nuevo sobre 3, acuérdense que salía un 1 sobre raíz de 3 y ya había otro afuera, por el segundo de los vectores, menos 1, 1, 1, 0, más X contra este, ahí va. Entonces eso va a quedar 4 tercios X1 menos 1 tercio X2 más 5 tercios X3 más X4. Todo esto multiplicado por 3 sobre 17, que era el coeficiente que salía acá, si se fijan, este, raíz de 3 sobre 17 por raíz de 3 sobre 17, y eso multiplicado por este vector, 4 tercios menos 1 tercio, 5 tercios, 1. Y ahora la parte final de redondear cuentitas, pero ya hicimos todo lo que había que hacer, sería, bueno, distribuir estos escalares en estos vectores, y fíjense que la proyección en S1 de X tiene que dar un vector de R4, ¿no? O sea que acá habría que ver qué queda acá. ¿Sí? En principio, acá ya tenemos cuáles son las componentes de la proyección en cada uno de estos vectores, si se fijan. ¿Sí? Este es el coeficiente que acompaña al 1, 1, 0, menos 1, que bueno, no es el vector de la base ortonormal, pero sí el de la ortogonal, pero bueno, si le juntamos un raíz de 3 en vez de multiplicar para que las cuentas queden lindas, la componente de
x en el primer vector de la base sería x1 más x2 menos x4 sobre raíz de 3. ¿Sí? De nuevo, les recuerdo que en la base ortonormal tenían esa raíz de 3 multiplicada. Esta sería la componente en este vector y esta sería la componente en este vector. ¿Sí? Así que estas, está bien, pueden ser medio feas, pero son las coordenadas del vector x1, x2, x3, x4 en la base ortonormal de S. Fíjense que acá faltaría una cuarta coordenada que no la queremos porque no estamos queriendo escribir a X, estamos escribiendo a la proyección en S1 de X. Entonces nos basta con estos tres. Si quisiéramos escribir la proyección en S ortogonal, bueno, tenemos dos opciones. Una, hacer lo mismo que hicimos pero con el ortogonal, ¿está bien? O sea, conseguirnos una base del ortogonal y repetir todo este proceso. Lo bueno es que una vez que conseguimos una base del ortogonal va a tener un solo vector, o sea, que hacerle Gram-Schmidt es dividir por la norma y se acabó. Y después es hacer X, producto interno contra ese vector y multiplicar por ese vector. Ahora bien, yo digo que no hace falta hacer eso porque, como dijimos antes, cualquier vector lo podemos escribir de esta forma. O sea que si tenemos una de las dos proyecciones ya tenemos la otra. Como notó hace un rato Francisco, si tenés una proyección, la otra es la identidad menos esa. O sea que si hacemos X menos todo esto, o sea, si hacemos X1, X2, X3, X4 menos lo que resulte de distribuir toda esta cuenta, vamos a obtener su proyección en el ortogonal. ¿Está bien? O sea que tener una es lo mismo que tener la otra, y a veces puede ser mucho más fácil de calcular una proyección que la otra. ¿Sí? Juan, para encontrar el otro, digamos, ¿bastaría con en la base que encontramos en la parte 1 encontrar un vector LI y hacerlo que sea de norma 1 y ya está? No, muy buena pregunta. Volvamos para atrás. Fíjate que, a ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿por dónde anda la base? La quiero encontrar desde el principio. Por acá, acá. Esto es una base ortonormal para S1, ¿no? Y ahora, ¿cómo conseguimos una base de S1 ortogonal? Y acá está el problema en lo que me comentaban recién, que es, si agregamos un vector linealmente independiente a esto, no tiene por qué ser ortogonal con ellos. ¿Sí? Entonces, para poder garantizar eso, habría que agregar un cuarto vector y hacerle Gram-Schmidt a ese vector. En el CBC no pasábamos esas ecuaciones, digamos, ahí nos quedarían 3 ecuaciones y Sí. te queda algo de dimensión 1, entonces ese era el ortogonal. Sí, y estás usando el anulador, si te fijas. Claro. ¿No? Y si agarro ese vector único que es la base del, Ahora no sí. sé la palabra, de ese ortogonal, es más rápido calcular lo que calculamos recién, entonces después sacas rápido la proyección de ese normal. Sí, Ok, eso está muy ok. bien. Sí. Por eso el comentario final de recién era, como tener una proyección es lo mismo que tener la otra, un camino alternativo, pero hubiese sido muy ficticio para este ejercicio, era ir por el lado del ortogonal a S1. ¿Sí? Hacer todo desde el lado del ortogonal. ¿Por qué? Porque tiene dimensión 1. ¿Sí? Obviamente no hallar la base ortonormal, pero para definir la proyección, si las cuentas de recién nos abrumaban un poco, podíamos ir a buscar el ortogonal. Ahora era muy artificial eso, por eso no agarramos ese camino, pero es totalmente posible y un camino a seguir, sobre todo cuando tenés alguna información extra, si ya sabías algo sobre el ortogonal, qué sé yo. Fíjense que acá en principio no sabemos cómo es el ortogonal a S1, obviamente lo podemos encontrar si encontramos, como dijo Jorge, ecuaciones, en realidad una ecuación para S1, los coeficientes que aparezcan en esa ecuación nos van a dar el ortogonal. Qué problemón, sí. Espera que voy a frenar un segundo, les paso poderes para que sigan grabando.
Dale. Bueno, después quedará cortada en dos la clase, no pasa nada. La subimos las dos. Les paso a los dos por las dudas. A Eli, ahí va. Espérame, si me esperás un segundo que entro desde la compu.